Ok, la siguiente pregunta, la 28, dice. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pseudoquistes pancreáticos es falsa? Se produce entre la segunda y la cuarta semana. El 20% evoluciona a la resolución espontánea. Habitualmente requieren tratamiento quirúrgico. Producen dolor por presión a estructuras vecinas y se puede tratar con punción aspiración dirigida. Para empezar, ¿qué es un pseudoquiste, no es cierto? ¿A qué se le llama un pseudoquiste? En una pancreatitis, en un paciente con pancreatitis, puede haber colecciones, como hemos visto en las imágenes tomográficas. Puede haber una colección dentro del páncreas, peripancreática, o una colección alejada. Estas colecciones muchas veces no se llegan a reabsorber. Entonces, las colecciones lo que van a producir es inflamación dentro del organismo, dentro del abdomen. Y las paredes que están alrededor de la colección se van a engrosar y van a formar una pseudopared de la colección. A eso se le llama pseudoquiste pancreático. ¿Ok? Los pseudoquistes de páncreas normalmente van a aparecer después de la evolución de algunas semanas, en general cuarta, quinta semana. ¿Ok? Entonces vamos a ver las preguntas, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pseudoquistes pancreáticos es falsa? Dice. Se producen entre la segunda y la cuarta semana. El 20% evoluciona a la resolución espontánea. La mayoría, muchos de ellos, se van a resolver espontáneamente. Algunos van a requerir aspiración y muy pocos van a requerir cirugía. ¿Producen dolor por presión a estructuras vecinas? Sí, pueden producir dolor, ¿no? Esa es la causa principal de consulta de los pseudoquistes, ¿no? Dolor crónico en la región abdominal superior debido a la compresión del pseudoquiste sobre alguna estructura vecina, estómago, duodeno, yeyuno. Se puede tratar con punción aspiración dirigida también, ¿no? Esa es una de las opciones de tratamiento. Se aspira el pseudoquiste, se cierra se colapsa, digamos, el volumen y mejora el dolor, ¿no? Habitualmente no requieren tratamiento quirúrgico, pues en general los pseudoquistes, salvo que sean gigantes y no se resuelvan con la punción y aspiración y el drenaje percutáneo, van a tratamiento quirúrgico, ¿no? En general no requieren cirugía los pseudoquistes pancreáticos. Bien. Habíamos hablado algo de lo que era la pancreatitis crónica, ¿no es cierto? La pancreatitis crónica lo que va a producir en esencia dentro del páncreas es la dilatación por inflamación crónica del conducto de Wirsung, ¿no? Va a aparecer a manera de rosario esta dilatación. Entonces, se dilata el conducto de Wirsung, ¿por qué? Porque las enzimas pancreáticas no pueden llegar hasta el intestino. Por ende, hay un éstasis de estas enzimas y van a producir una dilatación de este conducto. ¿Qué se hace en estos casos? Se hace la cirugía que se llama la operación de puesto. Esta cirugía consiste en hacer una incisión longitudinal al páncreas y llevar un asa yeyunal, ¿no? El yeyuno, hacia esta zona y hacer una anastomosis laterolateral entre el conducto pancreático y el asa yeyunal. ¿Okay? Se hace esta anastomosis y por ahí va a drenar la secreción pancreática hacia el intestino, ¿no? Una manera de paliar la obstrucción que hay. No les van a preguntar la técnica acá, no les van a preguntar las complicaciones, la evolución de la cirugía, pero sí les pueden preguntar para qué se usa la operación de puesto, ¿no? La operación de puesto se usa para el tratamiento de la pancreatitis crónica. ¿Okay? Eso es lo que deben recordar. Muy bien, la 29, vamos a responder. Dice, enferma de 62 años, con diabetes mellitus tipo 2, ingresa por dolor en mi abdomen superior e hiperamilasemia, siendo diagnosticada de pancreatitis aguda. El estudio realizado no demuestra etiología de la misma. A las 3 semanas de evolución de la enfermedad, encontrándose asintomática, sin dolor, la ecografía abdominal evidencia una colección líquida bien delimitada de unos 35 por 30 milímetros de diámetro.
con características inequívocas de pseudoquiste pancreático. ¿Qué conducta de las siguientes es la más adecuada? Intervención quirúrgica, drenaje percutáneo de la colección líquida, actitud expectante y seguir la evolución clínica en espera de la resolución espontánea, punción aspiración percutánea dirigida por ecografía para el análisis del líquido de la colección, drenaje endoscópico del pseudoquiste. ¿Qué harían con esta señora? El enunciado de la pregunta les lleva a la conclusión que es una paciente, una anciana, que tiene en un control ecográfico un pseudoquiste y se encuentra asintomática, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué conducta es la más adecuada? Dice. A ver, intervención quirúrgica, ¿la harían o no? No, ¿no es cierto? Intervención quirúrgica no. La intervención quirúrgica está reservada, como les dije antes, para pseudoquistes grandes que provoquen muchos síntomas y no respondan al tratamiento con punción, con aspiración. Muy bien. Drenaje percutáneo de la colección líquida. ¿Podría ser una alternativa o no? Podría ser. Drenaje endoscópico del pseudoquiste, ¿no? Se hace una endoscopía, se ubica el pseudoquiste y se drena. Podría ser, es una posibilidad también. Punción aspiración percutánea dirigida por ecografía para el análisis del líquido de la colección. También es una posibilidad. Y la otra es actitud expectante y seguir la evolución clínica en espera de la resolución espontánea. Esa haría, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Por qué? 1. La paciente está asintomática. ¿Ok? Asintomática. Han pasado 3 semanas y está asintomática. 2. El quiste es chiquito. 35 por 30 milímetros de diámetro, ¿no? Un promedio de 3.5 centímetros. Esta paciente se recuperó rápido, está asintomática, tiene un pseudoquiste pequeño, entonces la evolución de los pseudoquistes, una gran parte y la mayoría de los pequeños pseudoquistes van a la resolución espontánea. Estando asintomática, solamente que habría que hacerle un control ecográfico posterior a esta paciente. Si fuera un pseudoquiste grande, sintomático, se podría hacer el drenaje percutáneo o la punción aspiración percutánea dirigida por ecografía. ¿Ok? Pero este no es el caso. La señora está asintomática, el quiste es pequeño. En todo caso, lo que hay que hacer es una actitud expectante y seguir la evolución clínica en espera de la resolución espontánea. Muy bien. Ok, la siguiente pregunta, la 30, dice, el marcador con mayor especificidad para el seguimiento y pronóstico del cáncer pancreático es el PSA, el CA15-3, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario o el CA19-9. ¿Cuál es el marcador para cáncer de páncreas? Hay marcadores tumorales, ¿no es cierto? Eso lo saben ustedes. Son proteínas que va a producir el cuerpo que están relacionadas con ciertos tipos de tumores y por eso se le llama marcadores tumorales. Algunos lo usan para hacer, qué sé yo, un screening y ver el diagnóstico, pero en general no sirven para eso, ¿no? Sirven para hacer el seguimiento y el pronóstico del cáncer pancreático, con excepción de este, ¿no? De la alternativa A, que es el PSA, el antígeno prostático específico, que sí sirve como screening para hacer diagnóstico o para iniciar la búsqueda de un cáncer prostático. El resto, en general, sirven para hacer el seguimiento y pronóstico, para ver cómo está yendo, ¿no? El marcador tumoral del cáncer de páncreas es el CA19-9, ¿ok? El CA19-9, ese es el marcador tumoral. Los marcadores tumorales más importantes son estos que están acá. El PSA para cáncer de próstata, la alfa-fetoproteína para el cáncer de hígado, el antígeno carcinoembrionario para el cáncer de colon, el CA19-9 para el cáncer de páncreas. ¿Ok? Estos 4 primeros son los principales marcadores tumorales. Está el CA125 para el cáncer de ovario, el 15-3 para el de mama, el 72-4 para el estómago, la proteína S100 para el melanoma,
¿no? El antígeno asociado a tumores de vejiga, el VTA, para vejiga, la calcitonina para el cáncer medular de tiroides, la beta-HCG para los tumores trofoblásticos, pero en general los que deben recordar ustedes son los primeros 4. ¿Okay? El PSA para cáncer de próstata, la alfa-fetoproteína para el hepatocarcinoma, el carcino embrionario para el colon y el CA19-9 para el páncreas. ¿Okay? Esos marcadores tumorales no se olviden, ¿ya? Recuérdenlos porque es importante que lo tengan en cuenta porque les podrían preguntar. Muy bien. La pregunta 31 dice: los ampulomas son adenocarcinomas originados en todas las estructuras que se nombran a continuación excepto una: papila de Vater, colédoco distal, duodeno periampular, colédoco proximal o páncreas. Como ampuloma conocemos nosotros a todo tumor que se va a asentar en la región de la ampolla de Vater, sea dependiente de cualquier órgano adyacente a él, sea dependiente del duodeno, del páncreas, del colédoco o incluso de los conductos pancreáticos. ¿Okay? Entonces, los ampulomas, dice, son adenocarcinomas originados en todas las estructuras que se nombran a continuación, excepto una. ¿Okay? La papila de Vater podría ser considerado un ampuloma, un tumor de la papila de Vater, ¿sí o no? Claro, ¿no es cierto? Obvio, ahí está, es en la zona anatómica. El duodeno periampular, el duodeno que está alrededor de la ampolla de Vater, un tumor duodenal que esté alrededor de la ampolla de Vater. ¿Se puede considerar un ampuloma, sí o no? También. También. Un cáncer de páncreas, especialmente, o obviamente, si es que está en la cabeza de páncreas, también, ¿no? Se puede considerar un ampuloma, si es que toma la región de la ampolla de Vater. Les queda el colédoco distal y el colédoco proximal. ¿Qué creen? El colédoco distal está en la desembocadura del colédoco con el duodeno, ¿no? Será un ampuloma si es que hay una tumoración dependiente del colédoco distal, también, ¿no es cierto? El colédoco proximal está por encima del duodeno, ¿no? Está en la unión del cístico con el hepático común, ¿no? Un tumor en esa zona es un colangiocarcinoma de repente, pero no puede ser considerado un ampuloma, porque está muy lejos de la ampolla de Vater, ¿no? Está por encima del duodeno. Entonces aquí la respuesta es la D, ¿no? El colédoco proximal, ¿no? Excepto una, dice. El colédoco proximal está lejos, pues, de la ampolla de Vater. Muy bien, la 32 dice: ¿qué característica clínica le haría sospechar en un paciente con neoplasia que se trata de un ampuloma? Esto es importante que sepan, ¿eh? Ictericia intermitente, dolor epigástrico, pérdida de peso, tromboflebitis migratoria o cambios en el hábito intestinal. ¿Ah? ¿Qué característica clínica le haría sospechar en un paciente con neoplasia, o sea, con un cáncer, que se trata de un ampuloma? A ver, vayamos por lo menos, ¿no es cierto? Cambios en el hábito intestinal. ¿Un ampuloma producirá cambios en el hábito intestinal? No, ¿verdad? Los cambios en el hábito intestinal principalmente se dan en el cáncer del colon del lado izquierdo, ¿no? Esos son los que producen cambios defecatorios. Tromboflebitis migratoria, ¿no? La tromboflebitis migratoria es una entidad que se puede presentar en cualquier tipo de cáncer, no solamente en un ampuloma. Dolor epigástrico. El dolor epigástrico puede presentarse en un ampuloma, puede presentarse en un cáncer de estómago, en un cáncer de colon, en un cáncer del duodeno, en una úlcera duodenal, en una gastritis, etc., ¿no? No necesariamente en un ampuloma. Nos queda ictericia intermitente y la pérdida de peso. La pérdida de peso de por sí es una característica de todas las neoplasias, ¿no es cierto? Los cánceres producen emaciación, producen caquexia al final, ¿no? O pérdida de peso. La ictericia intermitente es una característica muy particular de los ampulomas. ¿Por qué? Tenemos el ampuloma que empieza a crecer, ¿no?
se desarrolla, empieza a crecer. Llega un momento en que crece tanto que los vasos que lo irrigan, que irrigan al tumor, no son lo suficientemente suficientes para vascularizar todo el tamaño del tumor y este se necrosa. Al necrosarse, desobstruye la vía biliar y baja la ictericia y vuelve a crecer el tumor. Vuelve a crecer el tumor, vuelve a obstruir la vía biliar, se presenta ictericia otra vez, pasa un tiempo y se necrosa otra vez el ampuloma. Al necrosarse, disminuye la estenosis, disminuye el cierre de la vía biliar y desfoga otra vez el colédoco, la bilis, baja la ictericia y así sucesivamente. Entonces, la ictericia intermitente, esto es debido a periodos de necrosis alternados con crecimiento tumoral, va a ser un signo muy característico de lo que son los ampulomas. ¿Ok? No se olviden, los ampulomas cursan con ictericia intermitente. Muy bien. La pregunta 33 dice, ¿en qué consiste la técnica quirúrgica denominada Whipple? ¿No? ¿Qué cosa es la cirugía de Whipple? La cirugía de Whipple es una pancreatectomía total, pancreatectomía caudal, pancreatectomía cefálica, pancreatectomía regional o pancreatectomía subtotal. ¿A qué le llaman la cirugía de Whipple? La cirugía de Whipple es la pancreatectomía cefálica, ¿no es cierto? Se saca el duodeno y el páncreas, con todo lo que implica sacar esa unión duodeno-pancreática. La técnica de Whipple está indicada en pacientes que tienen tumores ampulares o periampulares y tumores de la cabeza del páncreas. En esos pacientes se hace esta técnica operatoria. Este es un esquema que muestra qué cosa se extrae en esta cirugía. Se va a extraer parte del duodeno, ¿no? La primera porción del duodeno junto con la segunda, tercera y cuarta porción. Se va a extraer la cabeza del páncreas, se extrae el colédoco, se extrae la ampolla de Vater y obviamente también la vesícula. Al extraer esto se tiene que hacer las anastomosis correspondientes, se tiene que hacer una anastomosis o una derivación entre el muñón del duodeno y el yeyuno, y el yeyuno y el páncreas, la cola y el cuerpo del páncreas que ha quedado, ¿no? La idea es sacar toda la cabeza de páncreas, incluido el duodeno, porque su vascularización es única, ¿no? No se puede sacar solamente la cabeza del páncreas ahí. Lo mismo, ¿no? Este es un esquema. Se saca el colédoco, la cabeza del páncreas y el marco duodenal. Y después se tiene que reconstruir, ¿no? Tanto el tránsito intestinal, la derivación de la bilis hacia el intestino y del jugo pancreático al intestino también, ¿no? Es una cirugía muy cruenta, no está exenta de complicaciones, pero en casos de resecabilidad de tumores ampulares o periampulares se hace esta cirugía. ¿Cuándo se puede hacer la cirugía de Whipple? Hay algunas características en las cuales se puede hacer. Uno, es principalmente indicado si el cáncer o el tumor mide menos de 2 centímetros. Dos, si es que la vena porta está respetada. Y tres, si es que no hay ganglios generalizados en la cavidad abdominal, ¿no? No hay siembra más allá de la zona de la cirugía, ¿ok? Si no hay metástasis a distancia siquiera. Muy bien. La pregunta 34 vamos a responder. Ante la palpación de una vesícula distendida e indolora en un paciente ictérico con síndrome constitucional asociado, ¿qué diagnóstico de los siguientes hay que sospechar en primer lugar? ¿No? Esta fue pregunta de residentado también. Ojo, ¿no? Es parecida a una que ya hemos visto. Carcinoma vesicular, coleocolitiasis, cólico hepático simple, carcinoma de cabeza de páncreas o colecistitis crónica. ¿Qué sospechan? Se palpa una vesícula distendida que no duele, en un paciente con ictericia y que tiene baja de peso, ¿no? Síndrome constitucional. ¿Qué diagnóstico de los siguientes hay que sospechar en primer lugar? A ver,
¿Qué no sería? Colecistitis crónica, ¿no? La colecistitis crónica en general da dolor, ¿verdad? No tendría por qué dar ictericia. Cólico hepático simple, no es un término que exista. Carcinoma vesicular, difícil palpar una masa en un cáncer de vesícula. Tampoco tendría por qué dar ictericia. Puede dar síndrome constitucional, puede dar dolor en el hipocondrio derecho. Coledocolitiasis, ¿no? La coledocolitiasis en general produce dolor. Puede producir ictericia, podría producir una cierta baja de peso, ¿no? Por una mala alimentación, pero en general da dolor, ¿no? Una vesícula distendida e indolora en un paciente con ictericia y baja de peso, siempre el diagnóstico de primera intención que hay que sospechar es el carcinoma de la cabeza de páncreas, ¿ok? De lejos, siempre. Muy bien. La pregunta 35 dice: la duodenopancreatectomía puede estar indicada en los siguientes procesos, excepto uno: tumores de la ampolla de Vater, tumores duodenales, tumores de la cabeza del páncreas, pancreatitis crónica localizada en la cabeza de páncreas o tumores primitivos del retroperitoneo, ¿no? Les preguntan la duodenopancreatectomía, la cirugía de Whipple. Podría estar indicada, dice, en los siguientes procesos, excepto uno. O sea, ¿en qué pacientes podrían hacerle ese tipo de cirugía? Tumores en la ampolla de Vater, ¿le podrían hacer una cirugía de Whipple, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Está indicado ahí. Tumores duodenales, también, ¿no? Tumores de la cabeza de páncreas, también es una indicación de la cirugía de Whipple. Pancreatitis crónica localizada en la cabeza de páncreas, ¿no? Era una indicación un poco controversial, pero es una indicación de duodenopancreatectomía. Los tumores primitivos del retroperitoneo no tendrían nada que hacer acá, ¿no? Normalmente los tumores primitivos del retroperitoneo son sarcomas que salen del retroperitoneo y avanzan hacia la cavidad abdominal. No tienen por qué tomar, digamos, los órganos abdominales, ¿no? Entonces, ese es la excepto, ¿no? Tumores primitivos del retroperitoneo. Si se va a operar un tumor retroperitoneal, se hace la exéresis del tumor. No se tendría por qué tocar el duodeno y el páncreas. Muy bien. La siguiente pregunta dice: mujer de 75 años de edad, sin antecedentes de interés, acude a urgencias por dolor abdominal cólico difuso y vómitos alimentarios y biliosos. Se diagnostica cólico biliar y se pauta tratamiento espasmolítico. La paciente empeora clínicamente apareciendo febrícula, distensión abdominal y disminución del peristaltismo. En la radiografía de abdomen se observa asas de intestino delgado dilatadas con distribución en patrón de escalera, niveles hidroaéreos, pequeña imagen de densidad cálcica en cuadrante inferior derecho y aire en la vía biliar. Su sospecha diagnóstica es iliobiliar, colangitis, colecistitis enfisematosa, trombosis de la vena mesentérica o apendicitis aguda. ¿En qué pensamos? A ver, vamos a ver. Dice, mujer de 75 años, ¿no? Es una mujer mayor. No tiene antecedentes de interés, no es diabética, no es inmunosuprimida. Viene por dolor abdominal cólico y vómitos alimentarios y biliosos, ¿no? Un cuadro genérico de un dolor abdominal. Se diagnostica cólico biliar, obviamente le habrán hecho una ecografía, etc. Y se pauta tratamiento espasmolítico y la paciente empeora, apareciendo febrícula, distensión abdominal y disminución del peristaltismo. ¿Okay? Ya no parece un problema netamente vesicular, ¿verdad? Hay disminución del peristaltismo, distensión abdominal, febrícula, un tema más generalizado. En la radiografía de abdomen se observa asas de intestino delgado dilatadas, con distribución en patrón en escalera. El patrón en escalera es lo mismo decir de pila de monedas, ya es lo mismo. ¿De qué estarían hablando ahí? Y niveles hidroaéreos. ¿Qué cosa habría ahí? Un hilio, ¿no es cierto? Un hilio o una obstrucción, ¿verdad? Además hay una pequeña imagen de densidad cálcica en cuadrante inferior derecho y aire en la vía biliar. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿En qué cosa hay? A ver, una apendicitis aguda,
¿Será o no? Difícil, ¿no? Una mujer de 75 años no está en el límite de la edad. Puede darse a cualquier edad, pero 75 años ya es un poco difícil, ¿no? La radiografía no muestra, nos podría decir que hay un hilio reflejo de repente. La densidad cálcica en el cuadrante inferior derecho podríamos suponer que es un coprolito, ¿ok? Pero no nos hablan de McBurney, de rebote, ni de peritonismo, ¿ok? Entonces, una apendicitis aguda es un poco difícil que sea. Una trombosis de la vena mesentérica. Cuando hay trombosis de la vena mesentérica, lo que hay en general es una distensión de todo el intestino. Puede haber aire en las paredes intestinales, ¿no? Neumatoceles, todo lado, ¿no? Y normalmente el paciente está en muy mal estado general, está en shock, está chocado, hipotenso, y debe tener algún antecedente de baja de presión o algún antecedente de una arritmia cardíaca que dispare émbolos para producir la trombosis, que no es el caso, ¿no? No nos da ninguno de esas características. Una colecistitis enfisematosa. ¿Por qué? Por el aire en la vía biliar, ¿verdad? Se podría sospechar de eso, pero recuerden, la colecistitis enfisematosa es aire alrededor de la vesícula, no en la vía biliar. Colangitis, ¿no? Tendría que haber, ¿qué cosa? Fiebre en agujas, no febrícula, tendría que haber ictericia y dolor en hipocondrio derecho. No cumple con los criterios, ¿no? Nos queda, ¿qué cosa? El hilio biliar, ¿ok? El hilio biliar se diagnostica siempre de esa manera. Uno, un paciente con un cuadro clínico sugerente de una obstrucción intestinal que presenta aerobilia o aire en la vía biliar. ¿Cómo se produce el hilio biliar? El hilio biliar se produce, ¿por qué? Porque hay un cálculo en la vesícula, el cual ha producido una fístula. Este cálculo se ha sentado sobre la pared vesicular que está adosada al intestino, ha horadado esta pared, ha horadado la pared intestinal y el cálculo que estaba acá ha pasado por el intestino. Avanza por el intestino delgado y en general se impacta en la válvula ileocecal. ¿Ok? Al impactarse en la válvula ileocecal va a producir un cuadro de obstrucción intestinal. Y el aire que existe en el intestino va a pasar hacia la vesícula y por ende a la vía biliar y va a producir aerobilia, o sea, se va a ver la imagen del colédoco, de la vía biliar accesoria, de la vía biliar principal, llena de aire, radiopaca en la radiografía. ¿Okay? Y se puede ver el cálculo impactado, si es que es radiopaco, en la radiografía también. Estos son ejemplos de hilios biliares. Acá no se nota mucho, ¿no? Pero la radiografía que se nota con mayor claridad es esta, ¿no? Es una imagen de una obstrucción intestinal y acá tienen la aerobilia, ¿no? Marcada, ¿no? Un colédoco incluso medio dilatado con el hepático izquierdo dilatado. ¿Ok? Acá no se ve muy bien lo que es la aerobilia. Acá se ve la vesícula parcialmente llena con aire, ¿no? Y aquí se ve la aerobilia, ¿no? Esto es lo mismo. Acá ven el cálculo en la vesícula y la aerobilia, ¿no? El conducto colédoco con los hepáticos que están distendidos. Si ustedes ven esto, una imagen de una obstrucción intestinal con aerobilia, lo primero que deben sospechar es un hilio biliar, ¿ok? Un hilo biliar. Muy bien, doctores.